en Primera de Timoteo, capítulo 2, y vamos a seguir nuestro estudio. La semana pasada tuvimos que dar a la mitad de la sección que habíamos empezado a estudiar juntos, y hoy vamos a seguir. Estamos en Primera de Timoteo, capítulo 2, hoy vamos a retomar desde el versículo 11. Si Dios quiere, vamos a terminar ya hoy esta parte. Déjenme ponerles de nuevo en el contexto de donde estamos, para algunos que están hoy sumándose o los que necesitamos refrescar la mente. Pablo está escribiendo esta carta a su hijo en la fe, Timoteo, a quien lo dejó en la iglesia en Éfeso para que lleva adelante una tarea muy difícil, especialmente por las características de Timoteo. Timoteo no es la clase de persona que le gusta el conflicto o disfrutaría de tener que enfrentar las dificultades que ahora les toca enfrentar. Pero él está ahí porque Pablo le encomendó esta tarea, le rogó que se quedara en Éfeso para hacer algo que era muy, muy importante. Pablo había dedicado sus años ministeriales para fundar una serie de iglesias que él quería que puedan ser los puntos desde los cuales regiones enteras se puedan evangelizar. Pablo recibió una tarea, ser un apóstol a los gentiles, y él quería llevar a la perfección, a la madurez en Cristo, a todo hombre. Para esto, la única forma de que esto suceda es con iglesias locales. Es el único medio por el cual la verdadera madurez puede suceder. La iglesia local es la que recibió la gran comisión y es el único camino para que el pueblo de Dios pueda crecer. Así que Pablo entiende esto y él se dedicó a fundar iglesias. Él eligió lugares estratégicos y gastó tiempo en algunos, más tiempo que en otros, para poder no solamente empezar la iglesia, sino afirmarla y poner bases sólidas para que esta iglesia pueda seguir avanzando, pueda madurar, pueda extenderse, alcanzar todas las regiones a su alrededor. En una de las iglesias donde más tiempo había pasado fue en la iglesia en Éfeso. Desde ahí él había establecido una escuela de entrenamiento desde donde salieron obreros que habían evidentemente alcanzado y llegado a muchos lugares en la provincia. La iglesia de Éfeso se había convertido en una iglesia importante por este hecho. La iglesia tenía una influencia sobre muchas otras iglesias. La iglesia tenía un legado grande por haber sido fundada por el apóstol Pablo, haber estado ubicada en un lugar estratégico. Así que Pablo se le dedicó mucha atención a este lugar. En un momento, cuando Pablo iba hacia Jerusalén, había reunido a los líderes de esta iglesia y les había dicho que él veía venir algo en el horizonte, problemas en esta iglesia. Iban a haber falsos maestros que se iban a levantar y iban a querer tomar el rebaño del Señor y hacer presa de ese rebaño. Iban a causar daño en la iglesia en Éfeso y en todo el entorno que esta iglesia influenciaba. Y en ese momento fue una profecía, fue una advertencia futura. Pero pasó el tiempo y esto se convirtió en una realidad. Pablo empieza a escuchar y de repente Dios permite que él haga una visita a la ciudad de Éfeso y a la iglesia en Éfeso, y él se encuentra con este problema. Los falsos maestros habían entrado a la iglesia y habían empezado a diseminar sus falsas enseñanzas, afectando la vida de la iglesia en muchas formas. Entonces Pablo, con mucho celo, va a defender la sana doctrina, va a corregir, va a disciplinar a dos hombres que los va a echar de la iglesia. Son hombres que estaban enseñando sus falsas doctrinas, pero la tarea todavía no terminó.
tiene que seguir su viaje yendo hacia el norte, pero alguien tiene que seguir adelante, así que él lo deja a Timoteo, que estaba con él. Y le pide a Timoteo, por favor, que siga adelante esa tarea. Timoteo acepta, es su padre espiritual, se queda en ese lugar. Empieza a hacer esa tarea difícil de enseñar, corregir y a acomodar cosas de la vida de la iglesia. Un tiempo después, Pablo le manda esta carta. Esta carta tiene instrucciones. Instrucciones que no son nuevas para Timoteo, pero que Timoteo las necesita escuchar de nuevo. La iglesia necesita escucharlas de nuevo. Estas instrucciones tienen que ver con volver a corregir y a fortalecer la iglesia para que la iglesia sea lo que debe ser. El corazón de la carta está en el capítulo 3, leímos la semana pasada, versículos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bueno, hoy arrancamos el culto hablando de la obra misionera, estuvimos cantando sobre esto, escuchando informes sobre esto, y quiero que entiendan esto. No hay nada más importante para la obra misionera que iglesias sanas, iglesias locales donde la verdad del Evangelio se predique y la vida del Evangelio se viva fielmente, porque eso es lo que va a producir un testimonio y un obrar a partir de ese lugar en el mundo entero. Pablo describe acá la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, en un mundo oscuro, en tinieblas, cegado por el enemigo. La iglesia se levanta como una luz. En un mundo lleno de engaño y de mentira, donde la verdad de Dios ha sido cambiada por la mentira de Satanás. La iglesia es la que recibió el depósito del Evangelio, es la que administra esto, es la que sostiene la verdad, lo predica con fidelidad en el mundo. Por eso no hay nada más trágico que una iglesia que permite la falsa enseñanza, no solamente en formas de error teológico, sino en forma de una vida que deshonra la verdad del Evangelio. Y por eso Timoteo necesita tomar su lugar, corregir estas cosas, que la iglesia de Éfeso siga siendo lo que debe ser. Y estamos en el capítulo 2. En este capítulo Pablo arrancó con las instrucciones. El capítulo 1 fue algo así como una introducción, mostrando el propósito de esta carta, la necesidad de Timoteo de luchar contra los falsos maestros. Y ahora el capítulo 2 está corrigiendo diferentes aspectos de la vida de la iglesia. Corrigió el tema de la oración misionera, y ahora está corrigiendo el rol que el hombre, primero, y ahora la mujer, tienen que tener en la iglesia. Dijimos que esto era algo importante en Éfeso, que los falsos maestros capitalizaban sobre la vulnerabilidad de las mujeres. Esto ha sido característico, ¿no es cierto?, los falsos maestros usando a las mujeres para sus propósitos. Y en Éfeso no fue la excepción. Los falsos maestros habían ganado el corazón de las mujeres, alimentando los deseos de las mujeres, los deseos desordenados, los pecados de las mujeres, y enlistándolas en su agenda. Así que no solamente hay que corregir a los falsos maestros, hay que ubicar de nuevo a las mujeres. Y hay que mostrar a la mujer cuál es el lugar que debe tener en la vida de la iglesia. Y Pablo hasta ahora nos mostró dos principios. El primer principio aparece en el versículo 9, y lo explicamos ya, es que las mujeres en la iglesia deben reflejar su piedad en su vestimenta. Hablamos bastante sobre esto la semana pasada, donde veíamos que la forma en la que una mujer se viste tiene que reflejar un corazón consagrado a un solo fin, que Dios sea exaltado, no ella misma, sus propios deseos. Ella tiene que reflejar la santidad de Dios en su vida, y ella profesa ser una mujer piadosa. Y
veíamos que esto tiene que ver con mucho más que solo la vestimenta, esto tiene que ver con cómo la mujer entiende su rol y su llamado. En segundo lugar, las mujeres en la iglesia, Pablo explicó en el versículo 11, que las mujeres en la iglesia deben reflejar su sumisión en su rol. Cuando Pablo habla acerca de sumisión, él, dijimos la semana pasada, no está inculcando la superioridad del hombre, en ninguna manera. Porque Pablo va a mostrar que el valor del hombre y la mujer no están en riesgo al decir que la función es distinta. Cuando pensamos en función, tenemos que entender que hablar de una función distinta no degrada ninguno de los dos, sino que lo que hace es mostrar el rol que tiene cada uno en el plan de Dios. Nosotros estamos viviendo en un tiempo donde esto está siendo atacado y donde se nos dice que un cambio de función es en esencia un cambio de valor. Y por lo tanto el movimiento feminista a nuestro alrededor lo que está intentando es hacer desaparecer cualquier distinción que podría existir entre el hombre y la mujer. Y haciéndolo, como algún autor lo ha dicho, lo que estamos viendo es el suicidio de una sociedad. Porque no hay nada que atente más a la fábrica con la que está constituida la sociedad, que es la familia y la relación intrafamiliar. No hay nada que atente más contra la sociedad que destruir la distinción en los roles del hombre y la mujer. Y esto es lo que estamos presenciando. Estamos viendo cambios muy grandes en nuestro alrededor. Cambios que están convirtiendo nuestra sociedad en algo distinto a lo que el Señor planeó. Estamos viendo un cambio tan radical que lo que probablemente estamos presenciando es el fin del patriarcado y el comienzo del matriarcado. Ahora, ya sé que vos has escuchado la expresión patriarcado con una connotación muy negativa, pero vos tenés que entender que Pablo de ninguna manera está afirmando la opresión del hombre sobre la mujer. Esto es algo que todos los creyentes tenemos que levantarnos y protestar en contra de esto. Esto es un pecado que ha sido parte del mundo y es algo que nosotros rechazamos. Pero la opresión del hombre no es sinónimo al rol en el liderazgo del hombre. Estos son dos cosas distintas. Uno tiene que ver con el pecado y el otro tiene que ver con el diseño de Dios para el rol del hombre y la mujer. Lo que nosotros estamos estudiando ahora no es el movimiento feminista, pero estamos estudiando cómo el movimiento feminista se ha infiltrado en la vida de la iglesia. Y Pablo está corrigiendo situaciones en su época, porque en su época esto también se vivió. Hay algo que tenemos que preguntarnos. Sin duda, las iglesias han cambiado su postura en cuanto a el rol que la mujer tiene que tener. En muchísimas de las denominaciones esto está pasando. Ahora, hay algo que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué las iglesias están cambiando esto? Lo están cambiando porque se han dedicado a estudiar la Biblia con más diligencia y han descubierto los principios bíblicos que ahora guían a que tengan que cambiar. O están cambiando porque están cediendo a la presión de este entorno. La pregunta que deberíamos hacernos es si la comunidad cristiana debe dejarse intimidar por la corriente del mundo o debería hablar con convicción sobre lo que el Señor le ha dicho. Y este es nuestro punto de partida. Nosotros no estamos defendiendo ninguna agenda humana. Nosotros tenemos la convicción de que la Escritura es la palabra de Dios, que ella debe gobernar la forma en la que vivimos individualmente
en conjunto, como iglesia. ¿Y por qué debemos defender? ¿Por qué es tan importante proteger este principio? Es porque la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Y no hay nada más importante para el mundo que la verdad. Y esta es nuestra tarea. No podemos desligarnos. Y por eso es que debemos hablar con claridad sobre este tema también. Lo que a nosotros nos concierne no es el mundo allá afuera, lo que nos concierne es cómo se vive la vida en la iglesia. Y de esto está hablando Pablo acá. ¿Cómo debe ser la vida de la iglesia? Y lo que dijo en el versículo 11 fue, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Él señala un rol que tiene la mujer en la vida de la iglesia. Y dice, su rol no es liderar la iglesia, ni es enseñar, liderar por medio de la enseñanza. Su rol es crecer y madurar como un aprendiz diligente y vivir una vida de sujeción. Ahora, claro, como te imaginarías, en el tiempo de Pablo, el hecho que él diga esto iba a despertar un montón de preguntas. No le iban a tomar así de fácil. Lo que necesita Pablo ahora es defender eso que acaba de decir. Porque en su tiempo también hay una corriente feminista fuerte. Entonces, lo mismo sucede con nosotros. No es suficiente solo decirlo. Vamos a ver ahora los argumentos que Pablo va a dar para defender o explicar esta posición. Así que leamos los versículos. Leamos de nuevo a partir del versículo 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Versículo 2. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Así que tomamos desde ese punto, y ahora hay 3 subpuntos del punto anterior. Dijimos del punto que Pablo dijo, las mujeres en la iglesia deben reflejar su sumisión en su rol. Vamos a ver en primer lugar la defensa de Pablo de este principio. Pablo va a defender este principio. Y lo dice en el versículo 12 de esta manera, la manera más clara que lo podría decir. No, ¿por qué? ¿Por qué debe Timoteo corregir esto? Porque no permito a la mujer enseñar. La palabra no permito es una palabra bastante cargada, bastante fuerte, porque no es la palabra de desaprobación. No es que Pablo está diciendo esto no debería ser, esto está mal, sino que es la palabra que tiene la idea de que él considera que esto no se debe hacer y él evita que esto se haga. Él no permite que esto suceda. Ahora, esta es una restricción que Pablo va a poner para el ministerio y el rol de la mujer, pero no es una restricción que tiene que ver solo con Éfeso. Esto es una restricción que Pablo entiende que debe gobernar todas las iglesias. Lo vemos ahí en 1 Corintios capítulo 14, ya leímos este texto, pero se los refresco. 1 Corintios 14, versículo 33. Dice así, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido, de nuevo el mismo concepto, no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. La idea de que no se les permite hacerlo tiene implícita la idea que las mujeres querrían hacerlo. Tiene implícita la idea que hay una presión, hay una búsqueda, hay un intento, y entonces hay una resistencia, donde dice no. Y no solamente Pablo dice no, en todas las iglesias se dice no, en todas las iglesias de los santos. Porque esto es un principio que Pablo entiende como un principio universal, no es local.
no es cultural. Y vamos a ver más adelante a dónde está arraigado este principio, pero quiero que entiendan esto por ahora. El hecho de que Pablo no lo permita quiere decir que se ejerce una presión y que se pone este principio. Es que todos luchamos con el pecado. En el caso de las mujeres, una de las formas en donde se ve el pecado surgir es en esta presión a querer abandonar el lugar que Dios les dio como mujer y querer tomar el lugar que Dios no les dio. Esto ha sido algo que está en la naturaleza de las cosas, mirar afuera y pensar que hay algo mejor allá afuera, lo que yo tengo. Clásico ejemplo de la vaca que tiene la cabeza fuera del alambrado y está comiendo el pasto del otro lado, y dice, es que el pasto del otro lado del alambrado parece más verde, siempre parece más verde, ¿no? Y acá está la mujer que entiende de que hay algo deseable, preferible en el liderazgo, hay algo bueno que no se le está permitiendo tener, quiere ir y buscarlo. Ahora, quiero que entiendan las mujeres que esto no tiene que ver con importancia, con valor o con lo precioso que pueda ser lo que uno hace. El liderazgo tiene aspectos positivos y tiene aspectos muy difíciles. El Señor no se lo haya dado a la mujer, no es un menosprecio a la mujer, ni es un perjuicio para la mujer. Es una expresión de la gracia de Dios, que quiso darle otro lugar a la mujer. Pero lo que se entiende por este pasaje es que la mujer lo intenta buscar. Entonces el hombre no puede decir, bueno, como la mujer lo quiere, ¿cómo lo voy a evitar? Porque justamente esto se requiere el no permitir, ¿Qué es lo que no permite Pablo? Y hay dos cosas que se van a decir acá. Pablo no permitió la enseñanza pública de las mujeres en la iglesia. Lo que no permitió Pablo es que no les permitió enseñar. En el griego, la palabra enseñar está ubicada en una posición enfática. O sea, enseñar no les permito. Poniendo fuerza sobre esto, mostrando, ¿no es cierto?, cuál es el punto que Pablo resiste. La mujer no debe enseñar. Ahora, ¿qué es esto? La mujer no puede enseñar. Quiero aclarar, porque esto podría tener mucha confusión. Pablo está hablando de la iglesia congregada y la enseñanza pública. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, arranquemos por este hecho. La enseñanza no es algo exclusivo del hombre. El hombre no es el único que enseña. Pensá en la Gran Comisión. La Gran Comisión es la responsabilidad de todo creyente. Y dice que debemos hacer discípulos enseñándoles, es la misma palabra que aparece acá, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Entonces, la mujer participa de la Gran Comisión obedeciendo este mandato también. La mujer tiene que enseñar, obviamente. No solo la mujer tiene que enseñar porque es la Gran Comisión, la mujer tiene que enseñar porque hay aspectos puntuales de la mujer. Como por ejemplo, ahí en Tito, capítulo 2, versículo 4. Las mujeres más grandes tienen que enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos, la misma palabra, tienen que enseñar. La mujer no puede dejar este lugar, debe desarrollar. La mujer debe enseñar a otras mujeres más jóvenes. Y es más, ahí en Hechos capítulo 18, lo cité la vez pasada, es un caso donde hay un matrimonio, Aquila y Priscila, que van a agarrar a un predicador, lo van a instruir. Acá lo que tenés es una mujer enseñándole a un hombre que después va a parar a predicar. Entonces, este principio que la mujer no puede enseñar en la iglesia no tiene que ver con que la mujer no es capaz de hacerlo. Si somos honestos, tenemos que reconocer que hay muchas mujeres que enseñan muy bien. Hay muchos matrimonios donde la mujer enseña mucho mejor que el hombre, porque recibió una
una capacidad para esto o aún un don para esto. Y déjenme decir, ¿ves? Hay algunos que están ahora escuchándome, que han escuchado a maestros de la palabra, que le han dicho, le han enseñado que las mujeres no tienen dones. Ya sé, a vos te parece muy raro esto. Pero hay otros que no les parece muy raro porque lo han escuchado. Lo que hacen es tomar estos conceptos y llevarlos totalmente fuera del ámbito escritural. Claro que las mujeres tienen dones. Hay mujeres que tienen el don de la enseñanza. Esto no tiene que ver con que no lo pueden hacer. No tienen la capacidad de hacerlo. Esto tiene que ver con el ámbito puntual donde esto debe suceder. Entonces, quiero decirlo claramente, las mujeres tienen el campo libre para ejercer ese don de enseñanza y usar las habilidades que el Señor le ha dado para la enseñanza en todos estos aspectos. A la hora de hacer discípulos, a la hora de enseñar a otras mujeres, a la hora de enseñar a sus hijos, vamos a ver más adelante, o a los niños, y a la hora de instruir a hombres en ámbitos privados, donde mujeres que han crecido, que tienen discernimiento espiritual, pueden corregir hombres en sus entendimientos incorrectos de la palabra. Las mujeres deben hacer todo esto. ¿Qué es lo que Pablo está limitando acá? Claramente, Pablo está limitando la enseñanza pública en la vida de la iglesia, que es el contexto del cual partimos, ¿no es cierto?, en el versículo 9, asimismo las mujeres, tomando ese mismo patrón, ¿cómo debe ser la vida de la iglesia? Las mujeres deben callar. ¿Por qué? Porque yo no les permito enseñar. Entonces, cuando Pablo dice no le permito enseñar a la mujer, a esto se está refiriendo, en este ámbito. Lo segundo que Pablo no permite, Pablo no le permite a la mujer el ejercicio de autoridad en la iglesia. Usa dos frases posicionales se llaman. En cada una, Pablo señala dos aspectos de esta prohibición: no enseñar y no ejercer dominio. Esta palabra ejercer dominio, algunos la traducen con la idea de una conducta autocrática, o sea, está gobernándose a sí misma y por sí misma. Este ejercer dominio está relacionado con la idea anterior. Claro que la enseñanza, Pablo la ve como una forma de autoridad, y esto es algo que no debe pasar en la iglesia, pero está viéndolo como un concepto separado. Ejercer dominio no es, algunos toman esta palabra y la quieren hacer ver como una forma inapropiada de autoridad. O sea, la mujer puede tener autoridad solamente en una forma inapropiada de autoridad. Pero esto no se refiere a una forma inapropiada de autoridad, se refiere a cualquier forma de autoridad. Es un concepto separado al anterior. Y se está refiriendo a el gobierno de la iglesia. Esta expresión que aparece acá es la expresión que haría que la mujer no pueda tener un oficio público en la iglesia. En la iglesia hay dos oficios: el anciano o pastor, obispo, es el mismo oficio, y el diácono. Estos dos oficios son oficios que las mujeres no pueden tener en la vida de la iglesia, porque estos oficios implican estos dos elementos. Si vos te fijás en el capítulo que viene, lo vamos a estudiar, cuando veamos los requisitos para los ancianos o los obispos, hay una lista de requisitos, la mayoría tienen que ver con el carácter, pero hay dos requisitos que tienen que ver con función. El primero dice, él tiene que ser apto para enseñar. El obispo tiene que ser apto para enseñar, porque de eso se trata, ser un pastor. Enseña, él lidera por medio de la enseñanza. Y lo segundo, él dice, tiene que poder gobernar bien su casa, que si no gobierna bien su casa, no puede hacerlo con la iglesia.
es que la función pastoral es la función de uno que gobierna. Gobierna no como una persona autónoma, está bajo la autoridad de Dios. Él está gobernando bajo las Escrituras. Él no es independiente de las Escrituras, pero él tiene esta función. Entonces, por esto, una mujer no puede ser pastora, porque el pastorado implica estas dos funciones que están prohibidas para la mujer por Pablo y por todas las iglesias de los santos. Ahora, vuelvo a decir, esto no tiene que ver con la incapacidad de la mujer para hacer estas tareas. Esto tiene que ver con el diseño de Dios para los roles del hombre y la mujer. Algo más. Esto no tiene que ver, lo que Pablo está diciendo acá, no tiene que ver con las funciones sociales. Cuando Pablo dice que no permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre, no está diciendo que en ningún ámbito esto puede pasar. Lo que está limitando Pablo es en la vida de la iglesia. Dicho de otra manera, no hay ninguna prohibición para que una mujer sea, por ejemplo, la jefa de su local. No hay ninguna prohibición para que una mujer sea presidenta de una nación. No hay ninguna prohibición bíblica para esto. Como vamos a ver más adelante, el rol puntual que Dios le dio a la mujer en la maternidad, sin duda va a poner límites en las funciones públicas que esta mujer pueda tener. Pero acá no hay una prohibición absoluta, sino que es específica. En la vida de la iglesia no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Así que ahí está la defensa de Pablo de este principio. Vos tenés que entender que esto fue algo que Pablo combatió, algo que luchó y algo que mantuvo en la vida de las iglesias. Él no lo permite. Lo próximo, la razón bíblica para este principio. Bueno, Pablo, está bien, vos decís que no hay que hacerlo. ¿De dónde viene esto? ¿Viene tal vez de tus prejuicios, de tu formación, de tu hogar, del judaísmo? ¿De dónde viene? Y Pablo va a dar acá los argumentos. Los argumentos son argumentos bíblicos. Aparece en el versículo 13. El primero, porque Adán fue formado primero, después Eva. El segundo, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Así que las razones bíblicas son dos. La primera es el origen de la mujer. La mujer no puede enseñar y no puede ejercer dominio sobre el hombre a causa de su origen. A esto tenemos que ir a Génesis. Esto es lo que Pablo está haciendo acá. Está yendo a Génesis y mostrando cómo Génesis establece este principio. Y al hacerlo, Pablo demuestra que esto no es una cuestión cultural, no es una cuestión de su época, no es una cuestión de Éfeso, esto es una cuestión que afecta a todos, porque allá en el principio, donde todo comenzó, se establecieron estas normas. Y así debe ser en la vida del mundo a partir de ahí. Por causa del origen de la mujer, entonces Pablo establece. Si para ver el origen de la mujer tenemos que ir a Génesis capítulo 2, versículo 18. Déjenme leerles este pasaje para refrescar nuestra mente. ¿A qué está haciendo referencia Pablo? Génesis 2:18 dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Daré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. La trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona,
porque del varón fue tomada. Uno que Pablo dice, el origen muestra la razón por la que Eva no debe enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, la forma en la que fue creada. ¿Qué se nos dice en este pasaje en cuanto al origen, o aún en el pasaje que Pablo señala ahí en Timoteo? Bueno, lo primero que Pablo va a usar, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. La palabrita formado es una palabra muy gráfica, porque es la idea de tomar un material moldeable y acomodarlo para que tome cierta forma. Esto es lo que da la idea, ¿no es cierto? Da la idea de propósito, diseño y de logro de algo que uno moldeó, la forma que uno había intentado darle. Y esto es lo que Dios hizo con Adán. Es algo interesante porque en toda la creación Dios crea todo con su voz. Dice yes, dice yes, dice yes. Pero cuando llega Adán y Eva, Él no dice yes. Él se agacha y da forma con sus propias manos al barro o al polvo de la tierra. Después Él se agacha y sopla en su nariz aliento de vida y ahí el hombre es un ser viviente. El hombre, cada aspecto de su naturaleza fue moldeado por la mano de Dios. Hay diseño, hay propósito, hay intención. El hombre fue formado, y usa esta expresión, fue formado primero y después Eva. ¿Qué es esto que fue formado primero? Bueno, algo interesante a diferencia de todos los demás, Dios cuando creó, por ejemplo, los pájaros, Dios dijo y sucedió inmediatamente, no solamente todas las especies, sino mucha cantidad de cada especie. Cuando Dios creó al hombre, no creó al hombre y a la mujer a la vez. Él creó al hombre primero y después a la mujer. ¿Y cómo fue el camino? Bueno, ahí lo explica, ¿no es cierto?, en el pasaje que acabamos de mostrar. Dios va a dar un llamado al hombre, un propósito al hombre, y después, cuando crea a la mujer, la crea para ser, la llama ahí en Génesis, una ayuda idónea. Él va a crear a la mujer en relación al hombre. Él va a crear a la mujer para suplir una falencia, una necesidad en el hombre, para que él pueda cumplir el propósito por el cual Dios le creó. Entonces la mujer va a ser creada teniendo en vista al hombre. Pero algo más, no solamente va a ser creada como una ayuda idónea, va a ser creada del hombre. O sea, la primer mujer nació del hombre. Claro, esto fue un acto milagroso, Dios haciéndolo en la forma en la que lo describe, ¿no es cierto? Tomando una parte del costado de Adán y de ahí formando a la mujer. Pero Dios no hizo a la mujer de forma independiente, la hizo a partir del hombre. Dando a entender, la mujer se deriva del hombre. Por lo tanto, cuando Dios se la trae, Él entiende eso. Ella salió de mí. Por lo tanto, le pone un nombre. Ahora, pensalo así. ¿Por qué los papás le ponen nombre a sus hijos? ¿Por qué no se lo pone otro pariente o no sé quién? Bueno, sí, hay veces que otros sugieren los nombres, ¿no? A veces los hijos piensan en el nombre, pero al final es el papá el que va a decir cómo se va a llamar. ¿Qué es esto? Bueno, se da este principio. Él es una persona que derivó de mi persona. Y por ser una persona derivada, ahora yo tengo la autoridad de nombrar a esta persona. Nombrar a una persona en el mundo antiguo y en nuestro mundo tiene un peso. Establece una relación. Uno nombra aquello que es propio. En este caso, Eva no es de Adán, pero Eva es derivada de Adán. Por eso Adán le pone nombre a Eva. Le dice, bueno, vos te vas a llamar varona. Fíjate, la relación se establece en
el orden de creación, o sea, alguien fue creado primero y otro para él, y por la forma de la creación. Fue creado a partir de él. Y esto establece este principio que Pablo señala. Pablo lo va a explicar en otros pasajes. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 11, yo leí el versículo 3 antes, ¿no? 1 Corintios 11, 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Fíjense, esto de ser cabeza no tiene que ver con valor. Que Cristo tiene el mismo valor que el Padre, tiene la misma naturaleza que el Padre, pero tiene que ver con relación y función. Entonces, esta es la diferencia. Y el varón es cabeza de la mujer. En el versículo 8 lo explica así, mira. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿Por qué el varón es cabeza de la mujer? Por procedencia. Porque la mujer salió del varón. Entonces el varón está al frente. En este sentido, es inevitable. Está basado en el origen. Y sigue diciendo, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Acá está el otro elemento, ¿no? La mujer fue creada a causa del varón. O sea, con el varón en vista, su propósito tiene que ver con el varón y con los propósitos que Dios le dio al varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles, sin entrar en ese tema. Solamente el principio dice, pero en el Señor, mirá cómo termina en el perfecto equilibrio. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Para que el hombre no se crea autónomo y diga, bueno, entonces como la mujer depende de mí, yo no dependo de nadie. ¿Así? ¿Y de quién naciste vos? De una mujer, así que vos dependés de la mujer también. El hombre depende de la mujer y la mujer depende del hombre, pero dependen en formas distintas. La mujer depende del hombre como cabeza, el hombre depende de la mujer como complemento, pero los dos se dependen mutuamente. Y todo es de Dios, para que Dios sea el centro, el único centro. El hombre no es el centro de todo acá, ¿no? Este es el equilibrio perfecto. La mujer sale del hombre, el hombre nace de la mujer. Entonces, el hombre no puede tener esta idea independiente, autónoma, ¿no? Ni la mujer. Tienen funciones distintas. Y son interdependientes en este sentido, ¿no? Entonces, el primer argumento, ¿no es cierto?, de Pablo tiene que ver con la creación. Ahora, si esto es lo que Pablo piensa, que la mujer tiene que estar sujeta al varón y en la iglesia no puede ejercer autoridad por causa de la creación, entonces viene la pregunta, ¿qué significa Gálatas 3:18? Gálatas 3:18 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este es el versículo que los que interpretan, los que tratan de destruir el significado de 1 Timoteo 2, usan para decir, no hay diferencia. En la iglesia, hombres y mujeres, no hay diferencia. Pueden ocupar cualquier puesto, cualquier cargo y tener la misma función, porque no hay diferencia. Pero, a ver, seamos sensatos. Gálatas 3:18, ¿quiere decir que no hay diferencia entre hombre y mujer? ¿Ninguna diferencia? Está bien, somos creyentes. No hay ninguna diferencia entre hombre y mujer. Primero, ¿hay diferencias físicas? ¿Hay diferencias? ¿Por qué tenemos baño de hombre y baño de mujer en la iglesia si no hay diferencia? No hay diferencia entre hombre y mujer, ninguna. Claro que hay diferencia. Hay mucha clase de diferencias. Entonces Pablo no está acá dando un veredicto absoluto. Está hablando de un principio específico. En Cristo Jesús no hay diferencia. No dice en los oficios de la iglesia no hay diferencia. En Cristo Jesús. Pablo está mostrando que no hay diferencia en tu estatus, en tu estado delante de Cristo,
como un regenerado por gracia, hijo de Dios, con las mismas promesas, esperanzas, con la misma relación con Él. No hay diferencia en Cristo Jesús. Esto no quiere decir que no hay ninguna diferencia entre hombre y mujer. Esto sería algo ingenuo, ¿no es cierto?, tomar de este pasaje un principio absoluto que gobierne sobre la interpretación de 1 Timoteo 2. Entonces, sí hay diferencia. Entonces, primer principio, hay una diferencia por este principio de creación. Lo segundo que Pablo va a decir tiene que ver con el engaño a la mujer. Este es el segundo argumento, el engaño a la mujer. Y el versículo 14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Un detalle más. Fíjate, ¿de dónde saca Pablo esto? No lo saca de su cultura, no lo saca de su entorno, de su crianza, lo saca de las escrituras. Esto no es algo a su época solamente, esto es algo universal. Otra vez Pablo va a Génesis. Génesis, ahora no capítulo 2, ahora va al capítulo 3. Y va a explicar el siguiente principio, que tiene que ver con el engaño de la mujer. Y les leo, Génesis 3, versículo 6, dice así. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Está haciendo referencia a esta situación en Génesis, capítulo 3. Primero que tenés que notar acá, es la forma tan radical con la que va a comenzar. Adán no fue engañado. Adán no fue engañado. Lo que va a presentar este argumento, resumen, es que hay una vulnerabilidad en la mujer que le descalifica para el liderazgo en la iglesia. ¿Y cuál es? Tiene que ver con este tema del engaño. Ahora, primero, quiero que entiendas este primer principio absoluto que va a dar acá. Adán no fue engañado. ¿Cómo deberíamos tomar esta expresión? Porque esta es la expresión de la que tenemos que partir. ¿Qué significa que Adán no fue engañado? Porque cada vez que uno peca, uno elige creer la mentira. Es un acto de incredulidad, el pecado. Y siempre hay un aspecto de engaño, pero dando a entender, Pablo acá, que el pecado no es siempre igual. Y Adán y Eva cometieron dos clases, o dos... los pecados de ellos son de dos categorías distintas. El de Adán no es un pecado de engaño, el de Eva sí. No es que Adán fue engañado menos que Eva, no es que Adán fue engañado después que Eva, sino que Adán no fue engañado. Esta es la idea. Cuando Satanás planeó cómo traer la destrucción o el pecado al mundo, él fue muy astuto. Él eligió cada aspecto de su plan satánico para destrucción. Entre ellos, él eligió venir a la mujer. ¿Por qué? Porque él no podía introducir el pecado al mundo a través de la concupiscencia. Y el diablo nos lleva a pecar por medio de la concupiscencia. Son nuestros deseos distorsionados que hacen que querramos pecar. Pero en aquel momento no había concupiscencia, nadie quería pecar. Entonces, si Adán traía y le ponía el árbol al frente y le decía, come del árbol, nunca hubiesen pecado, porque ellos no querían pecar. No había ninguna inclinación al pecado. No se podía seducir, pero sí se podía engañar. Y la mentira es pecado en sí misma. Por lo tanto, Satanás planeó traer el pecado al mundo por medio del engaño. ¿Y a dónde va a apuntar para traer el engaño? A la mujer. ¿Por qué a la mujer? Bueno, porque la mujer es más vulnerable al engaño. Porque aún en este momento tan crítico, ni siquiera Adán pudo ser engañado. Cuando Adán pecó, no pecó porque fue engañado. Adán pecó
totalmente consciente de lo que hacía. Adán pecó sabiendo lo que estaba pasando y eligiendo hacerlo de todas maneras. ¿De qué manera pecó Adán? Bueno, ¿se acuerdan? La mujer fue engañada y la mujer trajo el fruto a Adán y le dio. ¿Y qué es lo que pasó en ese momento? La mujer lo convenció a Adán de pecar contra Dios. No fue engañado. Lo que pasó fue que se invirtieron los roles. Y Adán se sujetó a la mujer, abandonando su obediencia a Dios para obedecer a su esposa en este acto pecaminoso, conscientemente. Fue tan grave el pecado de Adán que su pecado trajo la destrucción de toda la raza. Pensalo así, la raza humana no cayó cuando Eva pecó. Cuando Eva pecó, fíjate, nada cambió. No hay nada que pasa alrededor. Nada en el cosmos, nada en ningún otro ser, nada pasa cuando Eva peca. Pero cuando Adán peca, todo es afectado inmediatamente. El pecado entró al mundo no por una mujer, entró al mundo por un hombre. ¿Por qué por un hombre? Porque Adán es la cabeza de la raza. Porque Adán es el responsable por este pecado. Porque la gravedad del pecado de Adán es tan alto. Una vez que Adán peca, ahora toda la raza humana va a heredar ese pecado de Adán. Pero el acceso a Adán vino a través de Eva. Hubo una inversión de roles que sucedió en el jardín que trajo la catástrofe mundial. No debe haber una inversión de roles en la iglesia. Este es el principio de Pablo. El engaño. Ahora, fíjense en el versículo 17, cuando Dios va a traer las consecuencias, fíjense cómo Dios arranca desde lo más general hacia lo más específico. Dios va avanzando hacia lo más grave. Entonces Dios da el juicio contra la serpiente, el juicio contra la mujer y termina con el juicio con el hombre, que es el final responsable de todo esto. Cuando le da el juicio al hombre, le dice así: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por qué va a venir todo esto? Porque obedeciste a la voz de tu mujer. No fue engaño. Pablo es un estudiante diligente de las Escrituras y él presta atención a los detalles. Adán no fue engañado. Él obedeció a la voz de la mujer. Y por eso todo esto ahora va a venir sobre él. Ahora, el principio que Pablo está queriendo mostrar es esta vulnerabilidad. Ahora, esto no quiere decir que las mujeres siempre son más propensas al engaño, porque hay veces, como lo podemos observar, que mujeres son más diligentes en el estudio bíblico que hombres, y hombres están más confundidos que mujeres en cuanto a lo que tienen que pensar y cómo tienen que creer. Entonces, Pablo no está diciendo que siempre, en todos los casos, la mujer es más vulnerable que el hombre. Tampoco está diciendo Pablo que siempre el engaño entra a través de la mujer. Si vos mirás en la historia de las sectas, tenés casos como el de los adventistas del séptimo día, por ejemplo. Una mujer, Helen White, que fue la precursora y la iniciadora de esta secta. Pero la verdad es que la mayoría de las sectas comenzaron con hombres, no con mujeres, ¿no? Fíjate los mormones, fíjate los testigos de Jehová, tenés una lista muy larga. Entonces, la mujer podría pararse en contra de este argumento y decir: espera, Pablo, vos decís que la mujer es el problema, pero en realidad los hombres fueron responsables por mucho más engaños de haber sido engañados que las mujeres. Bueno, es verdad en este aspecto, pero Pablo está mostrando el origen y la vulnerabilidad natural de la mujer, por lo cual la mujer no debe ocupar ese lugar. Quiero decir, el peligro del engaño en la iglesia no ha terminado. Sigue estando latente constantemente.
Esta sigue siendo la estrategia de Satanás para traer destrucción, la mentira y el engaño. Y él lo hace de tantas maneras. Ahí en Tito capítulo 1, versículos 10 y 11. Solo leo esta, hay muchos versículos, pero Pablo dice así: porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hay muchos. Entonces, por esta realidad, la mujer no debe liderar la iglesia. Solo un detalle más. Aquí en 1 Corintios 14, Pablo dice esto, dice que él no permite, y en ninguna iglesia se permite que la mujer enseñe, ni ejerza dominio. Ninguna iglesia. Y Pablo agrega algo más. Y él dice, como también la ley lo dice. La ley dice que la mujer no puede hacerlo. Ahora, si vos repasás todo el Pentateuco, no encontrás una sola ley que diga que la mujer no puede enseñar en la iglesia. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Cómo que la ley dice que la mujer no puede enseñar en la iglesia? Claro que lo dice. En Génesis, capítulo 2 y capítulo 3. La ley, Torá, la ley dice que no debe hacerlo. Esto es otro principio muy interesante para estudiar la forma en la que Pablo construye su teología, pero él asegura que la ley afirma esto, no es una cuestión cultural, es una cuestión bíblica. Entonces, lo primero que tenemos es la defensa de Pablo de este principio. Lo segundo que tenemos son las razones bíblicas para este principio. Lo tercero que tenemos es el alto llamado incluido en este principio. El alto llamado incluido en este principio. Y entonces, la pregunta es, si la mujer no puede enseñar en la iglesia, entonces, ¿qué le queda a la mujer? ¿Qué puede hacer la mujer? Y lo que Pablo va a mostrar acá es que Dios ha enriquecido a la mujer con un rol y una función que es preciosa, valiosa y tiene trascendencia y un impacto en sus propósitos altísimo. Y de esto se trata el versículo 15, donde Pablo dice, pero, en contraste con la función de la enseñanza, ¿cuál es el lugar apropiado para la mujer? Y él dice así, pero se salvará engendrando hijos. Esto ha traído mucha confusión. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir Pablo con esto de que se va a salvar criando hijos? Hace un tiempo compartí este pasaje en la iglesia y tenemos una nueva oportunidad para volver a pasar por el pasaje, porque es un pasaje que es difícil de entenderlo a primera vista. Lo que Pablo está diciendo no es difícil para nada. La pregunta es, ¿qué significa que se va a salvar la mujer? ¿Está diciendo Pablo que tener hijos salva a la mujer? O sea, los hombres tienen que confiar en Cristo, pero las mujeres para ser salvas tienen que tener hijos. O confiar en Cristo y tener hijos. Y de esa manera van a salvarse y van a ir al cielo. Obviamente, no. Esta no es la única forma en la que el concepto de salvación aparece en la Biblia. Bueno, ¿en qué forma? Bueno, hay un grupo que cree que acá se está refiriendo, en el griego, engendrando, esa palabra es un sustantivo en el griego que está acompañado con un artículo, o sea, el engendramiento de hijos. Lo que esta postura tiene, hay una postura que dice así, como ahí dice, se va a salvar, la mujer se va a salvar por el engendramiento, a lo que se está refiriendo es a ese engendramiento de ese hijo en particular que fue prometido desde tiempo antiguo, que iba a traer salvación. Entonces la mujer fue responsable por la caída del hombre y de toda la raza, pero la salvación va a venir también por una mujer. ¿Por qué? Porque ella va a engendrar al hijo que va a salvar a toda la raza. Entonces, esa es una de las explicaciones. El problema es que es muy difícil de aceptar esa idea, justamente porque se salvará esta en individual, pero en singular, pero después si permanecieren,
hijos está en plural, si permaneciera en fe, amor y santificación, parece que tiene que ver con algo futuro, no con algo pasado. Esto no se refiere a María, que dio a luz a Jesús. Eso se refiere a las mujeres en general. Es algo que sigue sucediendo y que tiene que seguir sucediendo. Entonces, no es una explicación que tiene mucho fundamento. Otra explicación es esta. La mujer se salvará, y el punto está en, a través del engendramiento de hijos. ¿Qué es a través del engendramiento de hijos? Bueno, algunos toman, dice, la mujer va a ser salvada a través del engendramiento de hijos. Significa que no va a morir al engendrar hijos. La mujer va a ser salvada aun cuando esté engendrando hijos, o va a engendrar hijos, pero va a ser salvada. O sea, está hablando salvado en el sentido físico. Va a ser preservada la mujer en el engendramiento de hijos. Aún con todo el pecado y con todas las consecuencias del pecado, la mujer no va a morir al dar a luz. Esta sería la interpretación. El problema es que eso no es práctico, ¿no? Porque mujeres mueren al dar a luz. Mujeres piadosas mueren al dar a luz. Entonces esto no tiene que ver con ese principio tampoco. La otra postura tiene que ver con el estigma que generó el pecado de la mujer. Esta es otra postura bastante popular. ¿Qué es esto? Miren, la mujer fue la culpable de todo. Entonces el problema es que ahora la veamos como la culpable de todo y pensamos que la mujer ahora tiene que ser tratada como la culpable de todo. Entonces Dios le dio un rol tan importante a la mujer que va a rescatarla de ese estigma, de esa mancha, de eso que tiene en su contra. ¿Por qué? Porque la mujer, teniendo hijos, va a aportar a los propósitos de Dios en una forma en que va a traer la salvación del mundo que ella misma fue responsable por destruir. Entonces la mujer fue la que trajo el pecado, o la que fue engañada, pero ahora la mujer es la que va a tener hijos. Dios va a usar para la restauración o la salvación del mundo. Entonces este es un concepto. El problema con esta teoría es el significado de la palabra salvación. Ahí salvación significaría salvación del estigma. El problema es que en ningún lugar en las epístolas pastorales se usa este concepto así. Es más, en ningún lugar en el Nuevo Testamento se usa salvación en este sentido. Salvación tiene que ver con salvación espiritual, no con salvación física. Y no tiene que ver con salvación de una mancha que tenga, sino con la salvación del pecado. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Bueno, y acá está la cuarta postura, y que sería esta. La mujer se salvará criando hijos, o engendrando hijos. Literalmente se está refiriendo a la salvación, tal como vos pensás en la salvación. Salvación, para el Nuevo Testamento, tiene dos partes. La salvación podemos pensarla, ¿no es cierto?, en la salvación como una obra completa que Dios ya hizo por nosotros. O salvación se puede pensar como una obra progresiva que Dios sigue haciendo en nosotros. Entonces, por ejemplo, tenés ahí, mira, en 1 Timoteo capítulo 4, un capítulo más adelante, 2 capítulos más adelante, el versículo 16, Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué significa? Timoteo no sabe si es salvo o no. Sí, ya es salvo. Pero su salvación continúa. Y continúa a la medida que él obedece lo que Pablo le está diciendo. Su salvación sigue adelante. Entonces, lo interpretaríamos así. Una mujer que fue salvada por la gracia de Dios evidencia esa salvación en el hecho de que ella abraza su rol. Y viviendo ese rol, Dios obra la salvación en esta mujer hasta terminar su obra. Esta mujer va a experimentar la salvación de Dios en este entorno, el entorno de la crianza de hijos. La mujer verdaderamente salva va a abrazar este rol y va a experimentar en este rol la obra de salvación o de santificación que Dios va a obrar hasta completarla. Se va a salvar a través de o en el entorno de la crianza de los hijos. La mujer no tiene que escapar de ese rol, porque ese es el rol que Dios diseñó para obrar en ella el propósito de salvación. Entonces, tiene que abrazar ese rol.
Y si es de Cristo, lo va a hacer. Se va a ver reflejado en su vida de esta manera. Entonces, la mujer va a ser salvada a través de la crianza de los hijos. Y termina diciendo, si permaneciere, y esta es la condición que muestra la verdadera naturaleza de la fe de esta persona. Esta mujer verdaderamente salva, que Dios está santificando, es la mujer que va a mostrar en su rol de mamá estas cualidades. Van a seguir creciendo. ¿Y cuáles son? Fe, amor y santificación. En el rol de mamá, la mujer va a tener la oportunidad de crecer en todo esto. En fe, dependencia en Dios, fidelidad a Él. Y las mamás saben, ¿no es cierto?, cuánta fe se necesita para criar hijos. Fe, ¿no es cierto?, en los momentos donde no se ve fruto. Fe en el momento donde hay que practicar los principios que el Señor nos dio para practicar. Fe donde tenemos que depender de Él cuando no vemos la fuerza suficiente para hacerlo. Fe. Amor. En ese ámbito la mamá va a aprender a amar cada vez más. El amor bíblico, el amor de entrega, el amor sacrificial. La mamá lo va a entender, lo va a aprender en un contexto muy particular, donde en otros ámbitos tal vez no se vive con la intensidad como se vive en ese ámbito. Porque en el hogar, con los hijos, uno aprende a amar de esta manera y la mamá va a aprender a amar. Y la otra en santificación. Esta santificación tiene que ver con la pureza y la dedicación y consagración al Señor, que va a ir creciendo. El último aspecto, ¿no es cierto?, con mansedumbre. Esta expresión mansedumbre tiene que ver con el dominio propio, que se va a ejercitar en esas condiciones donde Dios va a dar crecimiento a esta mujer. Bueno, quiero cerrar con algunas conclusiones en cuanto al rol especial de la mujer. La maternidad es aquello que Dios diseñó para obrar en la mujer y a través de la mujer sus propósitos de salvación. Y la maternidad debe ser vista de esta manera. Así que déjenme cerrar con algunas aplicaciones. Primero, una mujer que ha entendido el Evangelio debe abrazar este rol. Abrazar este rol significa tener hijos. Tener hijos no es algo a ser evitado, es algo a ser abrazado. Este es el rol que Dios le dio. Uno dice, bueno, ¿qué pasa con la mujer soltera? La mujer soltera no tiene nada entonces, porque la mujer va a salvarse teniendo hijos. Bueno, Pablo acá está hablando de las mujeres casadas que pueden tener hijos. El movimiento feminista, ¿no es cierto?, que empuja a las mujeres a abandonar este rol, es lo que Pablo está señalando. Pero Pablo de ninguna manera está menospreciando a la mujer soltera, ¿no? Tenés ahí en 1 Corintios, capítulo 7, ves las instrucciones para la mujer soltera. ¿Qué hace la mujer soltera? La mujer casada se dedica a sus hijos y es santificada. Dependencia, amor sacrificial y consagración al Señor en ese entorno. Y la mujer soltera se entrega al Señor y al servicio al Señor como una mujer soltera. La mujer soltera no tiene la libertad para salir al mundo a buscar su realización personal y su desarrollo personal y sus intereses personales. La mujer soltera se entrega al Señor completamente porque es soltera y en eso es santificada. Todo lo demás son herramientas para esa entrega sacrificial al Señor. La mujer que tiene hijos tiene que verlos como su ámbito de responsabilidad asignado por Dios. Pero que esto no debe evitar que ella sirva en otros ámbitos. Vamos a verlo en el capítulo 5, donde las mujeres tienen que servir en la iglesia también, pero esto es el rol central. Este es el rol que no puede ser amenazado por ninguna otra función, ninguna otra tarea. Esta es la función
para la cual la mujer tiene que prepararse y a la cual tiene que dedicarse con todo su esmero. A la hora de pensar en la planificación familiar, la mujer no tiene que priorizar sus ambiciones personales, sus metas personales de estudio, carrera, ni ministerio. Ni siquiera el ministerio tiene que ser la razón central por la que una mujer decide no tener hijos, porque ella fue llamada a esta función. Lo demás acompaña esta función central. No hay ninguna búsqueda. De otra manera, lo que termina pasando es que las mujeres esconden atrás de estas razones o excusas su independencia, su vida y su búsqueda independiente de sus propios intereses, y no los del Señor. El Señor le dio esta función. Ellas tienen que buscar esa función, desarrollar esa función y honrar al Señor en esa función. Entonces, mientras busquemos de forma egoísta, independiente, nuestros propios intereses, nunca vamos a poder vivir para la gloria de Dios, ni vivir en el gozo que el Señor da cuando vivimos para Él. Entonces, esto es lo que el Señor ha dado, y el Señor le ha dado un lugar tan valioso. Como dije, los hombres nacen de las mujeres. La próxima generación de líderes van a ser formados por ustedes, mujeres. Háganlo con diligencia, y ese es su aporte, ese es su lugar dentro de la obra del Señor, y todos los demás roles que el Señor les va a dar dentro de la vida de la iglesia también. Bueno, tenemos que terminar. Vamos a orar y pedir la gracia del Señor para poder vivir estos principios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la forma en la que ella dirige, corrige, aclara nuestra vida, nuestro rol, nuestros ministerios. Gracias, Señor, por tu amor que le has dado a cada uno de estas funciones, y pienso, Señor, en el regalo de gracia a estas mujeres, las mujeres de nuestra iglesia, que tú has querido evitar las cargas del ministerio en el sentido de responsabilidad, que ellas puedan disfrutar de estar bajo la responsabilidad de otro, que les va a guiar, les va a cuidar, donde ellas se van a poder dedicar a una tarea que no está libre de presiones, de dificultades, pero que es preciosa cuando es hecha para ti, y donde ellas encuentran tanto gozo, realización, Señor, y utilidad para tu obra. Te agradezco, Señor, por tu sabiduría, y te pedimos tu gracia para poder vivir de acuerdo a tu verdad. En nombre de Jesús, amén.